vamos a ver estos señores. Mecanismos de transporte de iones insolutos a través de la membrana biológica. Se parece mucho a biología, pero es necesario. Y es que esta imagen nos explica que las moléculas pueden difundir pasivamente a través de la membrana y pueden difundir, y si se dan cuenta, o bueno, aquí lo hacen, realmente estos moléculas que difunden entre los ácidos grasos, ¿okay? También pueden difundir a través de estructuras proteínicas creadas para el paso específico, pero todas medidas a través del gradiente de concentración, que es la fuerza impulsora del transporte pasivo, ¿okay? Y que el transporte activo transporta moléculas en contra de su gradiente de concentración a expensas de gasto energético, es decir, de moléculas energéticas, ¿okay? Entonces, ¿cómo se clasifica? Así. Vamos a tener transportes que van a ser transportes no masivos y transportes masivos. Esos transportes no masivos van a ser transportes unidireccionales, pueden ser activos y pasivos, en el caso de los transportes no masivos. El transporte, podríamos hacer una primera herramienta que diga transporte no masivo, ¿ok? Transporte activo y pasivo. Entonces, el transporte pasivo nunca va a ser bidireccional porque él se maneja siempre como fuerza impulsora el gradiente de concentración. Entonces, el gradiente de concentración va del lado izquierdo o del lado A al lado B, va a ser siempre del lado A al lado B porque no hay fuerza que se oponga a ese paso. A menos, y que de eso va a depender el tipo de transporte, a menos que la sustancia sea no difusible. Ahí sí el gradiente va a verse afectado, porque a pesar de que haya mucho gradiente, no va a poder transportar. Las moléculas tienen que tener esa característica, que de acuerdo a la posibilidad de difundir en la membrana, va a permitirse entonces que ese movimiento, ese flujo, pueda ser o no. Y es que recuerden que la membrana plasmática, a través de su modelo de mosaico fluido, dice que hay dos tipos de proteínas, unas proteínas integrales de membrana y unas proteínas periféricas, que están embebidas en un mar de lípidos, por decirlo así. Esos mar de lípidos se encuentran unidos por uniones electrostáticas en sus regiones polares, que representan esas capas azules en su superficie, y esas regiones hidrofóbicas que ayudan entonces a compartimentalizar las regiones celulares, ¿okay? Y que permiten también diferenciarlas o alejarlas del medio extracelular. Entonces, esas proteínas y sus características propias van a permitir entonces pasos selectivos o no selectivos de moléculas. Hay transportadores de canal, o sea, transportadores de iones no selectivos, por lo menos pero son regulados por ligando, como por lo menos el receptor nicotínico de acetilcolina. El receptor nicotínico de acetilcolina es un receptor que se ubica en la placa motora terminal del músculo esquelético, que va a ser un transportador que, una vez unida a la acetilcolina a su estructura extracelular, ella tiene el suficiente diámetro para permitir el paso de ¿quién? De calcio, de sodio, de potasio su salida, que son iones principalmente, todos son positivos, ¿okay? Entonces, pero eso se divide en canales, ¿okay? En canales que son transportes dependiendo de canales, ¿okay? Pero vamos a comenzar. La difusión simple es una difusión que no requiere de transportador. Son moléculas que tienen tanto el peso molecular como la característica fisicoquímica de que no son polares, porque no tienen que ser polares, porque para transportar una molécula a través de la membrana, lo explico 1000 veces en la asesoría, se requiere de pasar 5 capas, eso nunca lo voy a dejar de decir. La primera capa, segunda capa, que es el medio como tal extracelular, la capa que genera, o la capa de agua que se encuentra en contacto con la membrana, 3, 4, 5, y si tomamos en consideración el otro espacio, serían 6, 7, podría decirse. Entonces tenemos 1, 2, que es la capa de agua, 3, las regiones polares de los ácidos grasos, 4, las regiones hidrofóbicas, 6, 5, de nuevo repetimos las cabezas polares, 6, la capa de líquido, y 7, el espacio intracelular. Esas son las capas que requieren de que pasen las moléculas. Entonces tienen que tener características levemente anfipáticas, que ser hidrofílica para transportar, o estar recubierta de una molécula que lo permita contactar con el agua, luego pasar a la región intramembranal y luego traspasar esa región hacia la región intracelular. Entonces deben ser moléculas pequeñas y moléculas generalmente no cargadas. Entre ellas tenemos, ¿quiénes? ¿Creen ustedes? El oxígeno.
el oxígeno molecular, el O2, es una molécula que no está cargada, que tiene el tamaño suficiente, al igual que otros gases, PCO2, que digo PCO2 no CO2, el dióxido de carbono, generalmente son los gases los que cumplen con estas características. Entonces, vamos a ver la dependiente de canales, que son estructuras que van a estar reguladas por varios elementos. Van a ser estructuras que tienen una conformación característica y que ellos tienen una compuerta de entrada, un poro, que lo único que va a regular es su grosor a través de quién, de elementos reguladores como quién, o sea, va a depender, hay muchísimas clases de canales, hay infinidad de genes que sintetizan, o sea, que son sintetizados para generar canales. Entonces, va a haber genes para diferentes canales de sodio, canales de potasio y canales de cloruro, pero el canal va a agregarse en un segundo nombre que es el regulado por. Entonces, el canal de sodio regulado por ligando, el canal de potasio regulado por voltaje o sensible al voltaje. Entonces, ese sensible o regulado por le da la característica. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese canal que va a permitir... Entonces, el canal va a tener un poro que va a responder, por lo menos si el canal es sensible al ligando, a tener una zona de unión al ligando acá, ¿ok? Que le va a permitir entonces aperturar ese poro que al principio estaba muy cerrado y que no permitía el paso a ningún ion, y que se aperturar y permitir el paso de iones masivos. Y como los iones, como vamos a ver en el capítulo de potencial de acción, tienen tienen fuerzas impulsoras que permiten a gran velocidad pasar de un lado a otro porque son utilizadas para respuestas rápidas. Entonces esa apertura genera un flujo masivo de iones hacia el otro lado de la membrana, que va a depender entonces de fuerzas químicas y fuerzas eléctricas. Pero en el caso de los iones regulados por voltaje, va a haber, imagínense que este es el canal, aquí y aquí. Va a haber una región, que es la región generalmente S3 de los canales, que va a ser sensible a las modificaciones de las polaridades. En este caso tenemos positiva fuera de la membrana y negativa hacia adentro. Cuando esto se invierte, es decir, esto pasa a ser completamente negativo y esto pasa a ser positivo, entonces esa región S3 tiene aminoácidos polares que modifican o que hacen que gire la molécula y entonces hayan cambios en los poros, que permite entonces el paso. Otro de los sistemas reguladores que utilizan los canales, que se ve mucho en biología, son los poros, los filtros selectivos de voltaje, es decir, los filtros selectivos de radio iónico. Es decir, si tenemos un canal que es un canal permanentemente abierto de sodio, entonces él va a tener un filtro selectivo, es decir, aquí generalmente son aminoácidos obviamente de carga opuesta. ¿Qué va a pasar? Él va a tener un tamaño que va a permitir solamente el paso del sodio. Pero resulta que el potasio que pasa por ahí. Pero resulta que el potasio es más grande que el sodio. Entonces, cuando pase por aquí, va a poder pasar por aquí, pero no va a poder pasar por el filtro selectivo, ese filtro estructural, ese filtro iónico. Pero ¿qué va a pasar? Que en el caso del potasio, ustedes me dicen, bueno, entonces, si el sodio es así, entonces, ¿qué va a pasar? Que en el caso del potasio, el sodio, como es más pequeño, va a poder entrar o salir fácilmente, entonces va a haber modificaciones del sodio. No, resulta que aquí hay una compuerta estructural también que requiere que el potasio contacte con ella para que ella se abra y permite entonces el paso del potasio, en el caso de adentro hacia afuera. Y otro de los canales que también debemos conocer que hace este efecto, que tiene doble, tanto el filtro iónico como el filtro estructural, es el canal o el receptor específicamente para un neurotransmisor, que es el glutamato, que es un receptor mediado por ligando, pero también es mediado por voltaje. ¿Por qué? Porque tiene dos filtros, un filtro iónico, que es un filtro de magnesio que se ubica en la parte inferior, y un filtro selectivo de proteínico. ¿Qué pasa? Al unirse el glutamato, este se abre, pero este no se abre hasta que no se despolarice la membrana. Por ende debe haber otro canal que genere entonces la despolarización para generar entonces la fuga del magnesio, y que entonces una vez unido el glutamato entre las moléculas del sodio, en este caso el canal es como el nicotínico, y permite entonces el paso de sodio y de calcio. ¿Okay? Bueno, y así infinidades absolutas de canales y cosas que bueno, poco a poco irán viendo. Cuando vean, ustedes van a estar viendo bioquímica 2, ¿no? Bueno, el segundo bloque es de eso. Entonces,
Miren acá que la difusión por canales tiene características básicas, es selectivo, lo que acabamos de hablar, la permeabilidad específica, es pasivo, porque a pesar de que hay una regulación, se da por gradiente, generalmente gradiente eléctrico y gradiente químico, es no saturable debido a que el paso es tan rápido, ¿ok? Y el canal por como tal no hace un cambio de conformación, sino que él se apertura y permite el paso hasta que venga otra señal y que lo cierre, ¿ok? O que si es permanentemente abierto, él va a transportar. Es de naturaleza proteica y son inhibibles, como les acabo de decir, inhibibles ya sean por mecanismos de fosforilación o porque en el caso de los sensibles, entonces ya se pierda la despolarización de la membrana y vuelva a su configuración inicial, ¿ok? Inclusive los sensibles al voltaje tienen la característica de que ellos van a tener un tiempo de apertura. Entonces vamos a ver otra difusión que es saturable, como en el caso del transportador de glucosa, como son los GLUT, que ellos llegan a un punto en donde su velocidad máxima se alcanza, ellos llegan y hacen una meseta en donde, independientemente de las concentraciones de glucosa, no van a seguir pudiéndose transportar. Mientras que la difusión simple no cumple eso, ella no tiene una cinética de Michaelis-Menten, se llama así, es una cinética lineal, es directamente proporcional a la concentración, va a ser y directamente proporcional al grado al nivel de gradiente que se genere entre uno u otro lado de la membrana. ¿Okay? Y obviamente que ambas sean difusibles. Aquí vamos a ver que la difusión facilitada va a tener varias características, de que va a ser de tipo uniportador, es decir, hacia un lado de la membrana, sin portador, es decir, que va a permitir el paso de dos moléculas, y en el caso de un sin portador vemos quién, vamos a ver si alguien sabe, por histología o por fisiología o por algo que haya leído, un sin portador de alguna molécula. Ya lo voy a explicar por qué no. Aquí dicen glucosa y sodio, no es glucosa y sodio. Él es clasificado como difusión activa, transporte activo secundario. ¿Okay? Ya voy para eso. ¿Qué molécula ustedes creen que pase por un sin-porte? Agua y sodio. Agua y sodio. No, pero es que el agua no es clasificado como partícula. ¿Okay? No, pero sí puede. No es que con lo del agua y sodio no, pero con lo del agua sí es clasificado como partícula, sí se transporta por las vaporinas. Ahí sí ella pasa a ser partícula. Pero dime, ¿a qué creen ustedes? ¿Y de antiportador? Ustedes vieron Bioquímica 1, ¿verdad? Sí. Bioquímica 1, ¿cómo se transporta? ¿Cómo es el manejo de la L-carnitina? ¿Cómo es el manejo el manejo de los ácidos grasos en el proceso de betaoxidación? Hay unos transportadores de L-carnitina y hay otras moléculas que permiten el manejo de la urea que utilizan como tal difusión facilitada, en el que se necesitan de la presencia de las dos moléculas, ambos con gradientes, en el caso del sin-porte, que sea mayor gradiente de este lado o menor gradiente de este lado, y en los antiportadores, al revés, que el gradiente de uno esté aquí, el gradiente de otro está acá, y vayan hacia el lado contrario, ¿okay? Es decir, que se requieren de la presencia de las dos moléculas que se están transportando, ya sea en la misma dirección o en dirección contraria, para que el proceso se pueda dar. En el caso de las GLUT, es un uniportador, pero el uniportador tiene la característica de que como todo va en base al gradiente, entonces esto puede cambiar. Es decir, si aquí se acumulara, en este lado se acumularan las dos moléculas y en esto se dividiera el gradiente, el sin portador va hacia arriba. Lo que quiero que entiendan es que la dirección de esta difusión facilitada no es siempre hacia un mismo lado, va a depender del gradiente. Entonces el antiportador, si esto cambia la gradiente y se acumula acá, y este cambia el gradiente y se acumula acá, entonces va a invertirse. Y el uniportador pasa igual, con la glucosa pasa lo mismo. Si la glucosa se une independientemente de uno de los lados, donde esté más acumulada, entonces ella pasa al otro lado. En el caso, ¿qué hace la célula para modificar esto? Ella fosforila la glucosa y la deja de ser glucosa sola, y pasa a ser glucosa 6-fosfato, o 1-fosfato. Entonces, ¿qué pasa? Que la molécula de glucosa se une a este punto, y la molécula cambia de conformación por lo menos la glucosa, se desprende, o sea, se abre hacia el otro lado, la glucosa se suelta y ella vuelve a su conformación inicial. Por ende es saturable, porque ella tiene que pasar por estados conformacionales que llevan tiempo. ¿Okay? Y bueno,
Los factores que influyen en la velocidad neta de difusión, como recuerden que es pasivo, van a haber el gradiente de concentración. En el caso de moléculas cargadas, como yo les dije de los canales, va a haber doble fuerza, tanto de gradiente de concentración como gradiente eléctrico, formando entonces el gradiente electroquímico. Y en el caso pues lo vamos a ver en el sistema vascular, la bomba cardíaca genera entonces una presión, que es la presión hidrostática, que ayuda a empujar las moléculas de un lado de la membrana al otro. Bueno, vamos a ver otro tipo vamos a ver ejemplos de tipos de difusión facilitada, y vamos a ver en el caso, no es este, miren acá, porque esto es glucosa-sodio, esto es a través de un transportador que es el SGLT1. Estos son transportadores activos secundarios. La fructosa a través del GLUT5 sí transporta una difusión facilitada, ¿ok? La bomba de sodio de potasio no lo es, y el GLUT2 que transporta hacia la superficie vascular, hacia la región vascular, sí es una difusión facilitada. Vamos a ver que aquí, en el caso de las proteínas, pasa lo mismo. Van a haber péptidos o aminoácidos que van a ser transportados también en forma de difusión facilitada, generalmente. Y ahora vamos a ver el otro tipo de transporte activo primario. Hay varias características que debemos saber. Requiere de ATP, requiere de las moléculas que están transportando, y generalmente tienen un efecto de mantener las concentraciones de esas sustancias en ciertos compartimientos. ¿Por qué? Generalmente el potasio debe estar más acumulado en el interior celular y el sodio hacia afuera. Por ende, entonces la bomba gasta energía para siempre mantener. Si ella deja de funcionar, se pierden muchas cosas dentro de la célula, como son el potencial de membrana en reposo, y se pierde también lo que es la acción osmótica que tiene entonces la bomba de sacar agua y hacer que el agua no se acumule dentro de la célula, ¿ok? Entonces, transporte de moléculas en dirección contraria a su gradiente de concentración requiere aporte directo de energía, requiere de un transportador especial, es limitada, es el transporte más lento que existe, porque además de transportar en contra de gradiente, él tiene que pasar por múltiples estados conformacionales para permitir ese paso. Es inhibible competitivamente, es saturable y además presenta estereoespecificidad. Es decir, las moléculas L o D no pasan por igual, ¿ok? Es decir, la L-glucosa no pasaría por si existiese un transporte activo secundario, un transporte activo primario de glucosa, una bomba de glucosa, por decirlo así, la L-glucosa no pasaría, ¿ok? Y vamos a ver que hay ejemplos de transportadores activos primarios, como lo son la TPasa de hidrógeno-potasio, que ella, ¿qué hace? Ella se encuentra específicamente en la luz del estómago y ella acidifica el medio, pero para mantener la electroneutralidad del medio, ¿ella qué hace? Ella transporta hidrógeno hacia afuera, hacia la luz del estómago, que es un catión positivo, obviamente, y ella transporta de retorno un potasio, y el potasio lo lleva al interior celular, permitiendo entonces que hay una pérdida de carga positiva, pero con una entrada de otra carga positiva. Vamos a ver ATPasas de hidrógeno, como lo vemos en los lisosomas. En los lisosomas van a ver esa ATPasa de hidrógeno permite la activación de las hidrolasas ácidas, y la ATPasa bomba de calcio, que va a encontrarse en muchos tejidos, específicamente tejido cardíaco y tejido muscular, esquelético. ¿Por qué? Porque esas bombas de calcio permiten la salida de calcio, en este caso, para disminuir las concentraciones intracelulares del mismo, ¿okay? Vamos a ver aquí transporte activo secundario, que era el ejemplo que nos decían. Este tipo de transporte lo que utiliza es que, a base del gasto energético que hace el transporte activo primario, utiliza ese gradiente creado, es decir, ese gradiente, en este caso vamos a hablar del transporte activo primario de sodio y potasio a través de la bomba de sodio y potasio. Esa salida de sodio y esa acumulación del gradiente de sodio, ¿okay? Esa energía potencial generada por ese gradiente de sodio es utilizada para el transporte de otra molécula. ¿Por qué no es glucosa-sodio una difusión facilitada, un uniportador? ¿Por qué? Porque para mantener ese sodio en ese gradiente necesitaste de una molécula, o sea, de un transportador que siga tu energía, ¿ok? En cambio, lo que hablábamos del transporte, del manejo de la uña y de los ácidos grasos, esas moléculas sí no necesitan, o sea, no requirieron de mantenerse en esas concentraciones, sino que va a depender solo de sus gradientes, ¿ok? Naturales. Son saturables, inhibibles competitivamente y presentan la misma característica de estereoespecificidad. La energía deriva de la diferencia de concentración creada por el transporte activo, es decir, por esa energía potencial de sodio a un lado de la membrana y de potasio al otro lado de la membrana, ¿okay?
Y bueno, podemos conseguir ese transporte activo en cotransporte y contratransporte. El cotransporte ya dijimos que era el caso de los SGLT1 al permitir el transporte de sodio y glucosa al mismo tiempo, y el contratransporte lo vemos que se encuentra como ejemplo también en el tejido muscular en este señor. ¿Dónde está el señor? Aquí. No, aquí, este mismo. Es el intercambiador de sodio-calcio, que es otro de los mecanismos que ayuda a sacar calcio, ¿ok? Porque él introduce 3 moléculas de sodio, 3 átomos de sodio y saca una de calcio. Entonces pero utiliza la energía derivada de este señor, porque para mantener el sodio, o sea, para poder meter el sodio, tuvo que mantenerse a través de la bomba de sodio-potasio afuera, ¿ok? Ahora evaluamos el transporte masivo, muy fácil, 3 tipos: endocitosis mediada por receptor, pinocitosis y fagocitosis. Todas parten del principio de la endocitosis, solo que va a variar es el tamaño de las moléculas y la especificidad. La endocitosis mediada por receptor generalmente utiliza una base de citoesqueleto mediada por clatrina, ¿ok? Que es que forma como un balón, una estructura que le va a permitir a la membrana plasmática envolverse en sí misma, ¿ok? La pinocitosis, que va a permitir, esto específicamente por lo menos cuando se quiera endocitar sustancias específicas, una hormona, un factor de crecimiento, un elemento que tiene que ser internalizado al interior celular, obviamente redundando, para entonces que cumple una función. La pinocitosis es pequeñas gotas de agua que tienen dentro de ella también sustancias que son requeridas en el interior celular, y también en la pinocitosis se pueden absorber toxinas, ¿okay? Que van a hacer daño al interior celular. Y la fagocitosis, que son para macroestructuras como bacterias, como parásitos, que van de alguna manera a servir más que todo en el sistema inmunológico y en otro tipo de tejidos, en otro tipo de células que requieren de la fagocitosis para cumplir su función, como lo son los osteoclastos, que ellos generan degradación activa, pero a través de un proceso fagocítico activo, ¿okay? Y bueno, los otros tipos, que son exocitosis, vemos claros ejemplos como lo son las células beta pancreáticas en la secreción de insulina, y la transitosis, que ocurre por el transporte de un capilar a otro, en donde ocurre endocitosis, plasma, o vesícula, también se llama vesícula de transitosis, y exocitosis al otro lado del capilar, en este caso. Y bueno, eso es todo lo que me sé de mecanismo de transporte. ¿Alguna pregunta?